Hola, hola, bienvenidos a este episodio VitaBit Extra, que es una línea paralela a VitaBit. En VitaBit nosotros estamos hablando de programación en bajo nivel, pero hay algunas cosas que no quiero meterlas dentro del curso, pero que sí las tienen que manejar para poder entender bien lo que estamos haciendo dentro de la programación en bajo nivel. Entonces, este es el primer episodio extra, pero vamos a tener seguramente varios, en donde vamos a complementar un poco lo que estamos viendo en el curso. Y en este caso especial les vamos a dar una base de conocimiento que es necesaria para poder entender algunas de las cosas que estamos viendo en VitaBit normal, ¿ya? Aquí en este bloque seguramente hay gente que ya va a manejar estos conceptos, así que se pueden saltar el episodio completo si quieren. Aunque probablemente encuentren algunas cosas que no sé, que no hayan visto no hayan visto antes o nunca a lo mejor lo estudiaron de la forma en que lo voy a enseñar acá. En este VitaBit Extra vamos a hablar de los sistemas numéricos, ¿ya? Los sistemas numéricos, hay varios sistemas numéricos. Los humanos usamos un sistema numérico que se llama decimal, en el que contamos de números del 0 hasta el 9 y después pasamos al 10. Tenemos el 10, el 100, 1000, 10.000. Vamos a ver que ese sistema decimal en realidad es como casi un accidente. ¿Ya? No es que las cosas tengan que ser así. En el caso de los computadores, por ejemplo, el sistema decimal no es muy apropiado porque el computador funciona de una forma diferente. Entonces vamos a ver que para las máquinas y los computadores es más conveniente usar otros sistemas numéricos que no son en base al número 10. ¿Ya? Aquí, como explicación para que no nos confundamos un poquito más adelante, cuando tengamos muchos números en pantalla y algunos números no se sepan si son decimales o son de otros sistemas numéricos, le vamos a agregar aquí una letrita para indicar a qué sistema numérico pertenece, ¿ya? Aquí en este capítulo vamos a ver el sistema binario, que es en base a 2, el sistema octal, que es en base a 8, el hexadecimal en base a 16. Y obviamente el decimal, que vamos a partir de ahí, ¿ya? Y aquí abajito yo les indico que, por ejemplo, para desambiguar algunos números, si aparece una D estamos hablando de decimal, si aparece una B estamos hablando de binario, una O octal y una H de hexadecimal. Vamos a partir con el sistema decimal, y esto es como casi volver al colegio, porque esto a uno se lo enseñan cuando es tan chico que después parece como que es natural. Pero aquí vamos a ver que en realidad no es tan natural. Vamos a aprender a contar de nuevo, ¿ya? El sistema decimal aparece porque justo tenemos 10 dedos para contar. Es básicamente eso. Si hubiésemos nacido con menos dedos, no tendríamos hasta el número 10, usaríamos otra forma de contar. Pero la forma más fácil de contar para un humano es usar 10 unidades, ¿ya? En donde cada unidad se representa por uno de los dedos de la mano. Entonces, para representar estos símbolos, por decirlo de alguna forma, creamos 10 símbolos para representar estas unidades, en realidad, como dice acá. Tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el 9. No hay más símbolos en el sistema decimal. Terminan en el 9. ¿Qué pasa cuando queremos contar más allá que el 9? El número que viene después, el que conocemos nosotros como el número 10. Lo que hacemos es agregar un dígito al lado izquierdo y ese dígito le llamamos las decenas. Si vemos aquí en la tablita, tenemos al lado derecho las unidades, al lado izquierdo aparecen ahora las decenas. Y para poder saber de qué valor estamos hablando, lo que hacemos es tomar las decenas, la multiplicamos por 10 y le agregamos las unidades. Y eso nos va a dar el número final, ¿ya? Esto se puede ver súper obvio, pero es como la base para entender lo que viene después, que es lo mismo pero con otros números. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor 18, y si uno descompone el 18, tiene una decena, que es la que está aquí, y tiene 8 unidades. ¿Y cómo formamos el número 18? La decena 1 la multiplicamos por 10 y eso nos da 10. Y le sumamos 8 y eso nos da 18. Y ahí armamos el número 18. El número 29. Ahora tenemos dos decenas. Por lo tanto,
a multiplicar por 10 tenemos 20, más 9 nos va a dar 29. Y lo mismo con el 99, que es 9 decenas con 9 unidades. Ahora, con dos símbolos solamente pueden llegar hasta el número 99. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos para llegar al 100? Ahí agregamos otro dígito más a la izquierda. Y este dígito ahora se va a llamar las centenas, porque van de 100 en 100. Entonces, al principio teníamos las unidades que se multiplican por 1. Por algo se llama unidad. Tenemos las decenas que se multiplican por 10. Las centenas que se multiplican por 100. Entonces, nuevamente, cualquier valor lo podemos descomponer en centenas, decenas y unidades. Por ejemplo, el número 647 son 6 centenas, 4 decenas y 7 unidades. Si seguimos la regla de multiplicación, tenemos 6 por 100, tenemos 600. Tenemos 4 por 10, 40. Y tenemos 7 por 1, 7. 600 más 40 más 7 nos da el número 647. Hemos vuelto a armar el número de vuelta, ¿ya? Ahora uno podría seguir agregando dígitos. Y nosotros ya los que somos adultos conocemos más allá que las centenas. Después vienen, ¿cierto?, los miles, las decenas de miles, centenas de miles, los millones. Después de venir las decenas de millones, centenas de millones, miles de millones, el billón, etc. Y si analizamos lo que va pasando acá, es que el factor por el que vamos multiplicando, este número que está aquí arriba, ese número se va cada vez amplificando por 10. Parte en 1, si lo multiplico por 10, tengo 10. Y si 10 lo multiplico por 10, tengo 100. Si vemos aquí la secuencia, cada vez vamos agregando un 0 al factor. Se multiplica por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000. Ahora, esto lo podemos nosotros factorizar y lo podemos ver como puras multiplicaciones. Por ejemplo, partimos con el 1 y ese lo multiplicamos por 10 y nos da el 10. En las centenas, multiplicamos por 10 y por 10, y es que es lo mismo que multiplicar por 100. En los miles va a ser 10 por 10 por 10 y eso es 1000. Y así se fijan, cada vez le vamos agregando una nueva multiplicación da 10. Ahora, esto lo podemos simplificar y verlo como si fueran potencias. El 1 corresponde a 10 elevado a 0. El 10 a 10 elevado a 1. El 10 por 10 es 10 elevado a 2. El siguiente es 10 elevado a 3. 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, y así cada dígito que agregamos va a agregar una multiplicación por 10, ¿ya? Si lo viéramos de forma general, aquí arriba tenemos las unidades, decenas, centenas, los miles, y hasta lo que queramos hacia arriba, porque los números son infinitos. Las unidades corresponden a multiplicar por 10 elevado a 0, o sea, 1. Las decenas son 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, hasta 10 elevado a n, a lo que nosotros queramos, ¿ya? Y así como en forma general, nosotros aquí entendemos que, los humanos entendemos que los dígitos menos significativos, los que valen menos, siempre van a estar hacia el lado derecho, y los dígitos más significativos van a estar hacia el lado izquierdo, ¿ya? Mientras más grandes los números de acá, valen mucho más. Y los números del lado de acá, de la derecha, valen mucho menos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el número que conocemos acá, el número 7253. Este lo podemos descomponer en unidad, decena, centena y miles. Aquí lo ordenamos. La unidad vamos a tener el 3, en la decena el 5, en la centena el 2 y en la mil el 7. ¿Y qué hacemos? Lo multiplicamos por su potencia. El 3 por 10 elevado a 0, el 5 por 10 elevado a 1, el 2 por 10 elevado a 2 y el 7 por 10 elevado a 3. Y aquí abajo está resuelto. Sumamos la multiplicación de cada dígito por su potencia, ¿ya? Y aquí tenemos 7 por 1000 más 2 por 100 más 5 por 10 más 3 por 1.
¿Ya? Y eso si lo escribimos aquí se ve mucho más simple acá porque está ordenadito, está alineado. Y si sumamos los números, tenemos 7000 más 200 más 50 más 3. 7000 más 200 más 50 más 3. 7253. Volvemos a armar el número. Entonces vemos que los números los podemos descomponer en dígitos, pero fíjense que todos estos dígitos son basados en 10. Son los dígitos que van desde el 0 hasta el 9. ¿Qué pasa en los computadores? En los computadores se usa, ellos usan otro sistema que es mucho más elemental. No tienen 10 dedos. Los computadores tienen 2 estados. Los computadores son máquinas electrónicas digitales que usan como base 2 posibles valores. Que pueden ser, por ejemplo, que una pista esté activa o inactiva, o que algo esté encendido o esté apagado, o que digamos sí o no. Aquí, por ejemplo, si tenemos un switch electrónico, el switch puede estar encendido o puede estar apagado. ¿Ya? Si tenemos un procesador que tiene varias patitas, cada patita, al ser digital, va a tener el equivalente a 0, a nada, o a 1, a algo. ¿Ya? Entonces, a nivel electrónico vamos a tener solamente 2 estados, no hay más. Por eso aquí esto se llama binario, que es de a 2. Ya, y con binario podemos contar 0, 1, pero no existe el 2, porque solamente hay 2 símbolos, el 0 y el 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo contamos hasta el 2? Si se acuerdan, en el sistema decimal, lo que hicimos fue agregar un dígito al otro lado, y ese dígito lo multiplicamos por 10. Este, que es un sistema basado en 2, vamos también a agregar un dígito y lo vamos a multiplicar por 2. Entonces tenemos una nueva tabla. Aquí ya no usamos nombres como unidades, decenas, centenas y esas cosas, pero tenemos el mismo concepto. Tenemos, por ejemplo, el dígito que está más a la derecha me permite representar el 0 y el 1, nada más. Al agregar un dígito más a la izquierda, el dígito que está a la izquierda se multiplica por 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo el valor binario 0, 0. Eso quiere decir que el primer 0 se multiplica por 2 y le sumamos el segundo 0 multiplicado por 1. Bueno, y todos sabemos que es 0 por cualquier número va a ser 0, así que nos va a dar 0 en valores decimales. Si tenemos en valor binario 0 y el 1, el 0 lo multiplicamos por 2, nos va a dar 0. Acá. Y el 1 lo multiplicamos por 1, nos da 1. Por lo tanto, el resultado es 0 más 1, 1 en decimal. ¿Ya? Y aquí comienza la diversión, porque aquí estos dos primeros números, ese 0 que está a la izquierda, ustedes saben que ese 0 a la izquierda no vale, entonces como que da lo mismo. Pero si ahora tenemos un 1, ese 1, a multiplicarlo por 2, ya nos va a dar un número 2. Y a ese le sumamos el número que viene a continuación. Ya, en este caso, en esta fila es un 0, por lo tanto 2 más 0 es 2 decimal. Y finalmente tenemos el 1, 1, en donde multiplicamos por 2 el primero, nos da 2, y el siguiente lo sumamos, nos va a dar 3. 2 por 1, 2, más 1, 3. Y aquí hay algo simpático, porque si ustedes se fijan, con el 1 y el 0 y 2 dígitos, solamente podemos hacer estas combinaciones, no hay más combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Qué otra combinación se puede hacer? Ninguna más. Y si se fijan, solamente pudimos contar hasta el 3. O sea, con 2 dígitos binarios solamente podemos llegar hasta el número 3. ¿Cómo llegamos al 4? Aplicamos de nuevo lo mismo. Agregamos un nuevo dígito a la derecha y ese dígito lo multiplicamos por 4. Entonces aquí yo puedo de nuevo tomar un número en binario, descomponerlo aquí en 4 dígitos, y cada... pero aquí me equivoqué en esta presentación. Está mal.
Porque los valores no corresponden, me confundí. Voy a... Lo arreglamos al tiro, esto es rápido. Ahora sí, estos valores de 3 dígitos los podemos descomponer nuevamente. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar el dígito por el factor que está aquí arriba. Por ejemplo, 1, 0, 1. El 1 multiplicado por 4 más el 1 por 1. 4 por 1, 4, más 1, 5. Y multiplicamos nuevamente 4 por 1, 4. Y acá hay otro ejemplo, el 1, 1, 1. 2 por 1, 2, tenemos 6. Y 1 por 1, 1, tenemos 7. El valor que podemos formar acá es el 7 decimal. ¿Ya? Ahora, esto sigue una lógica igual a la de los números decimales, pero es en base a 2. En vez de ser en base a 10, es en base a 2. Entonces, nuevamente, cada bit, ¿qué quiere decir eso? Cada posición que está acá, este bit y este bit, va a ser multiplicado por un factor. El primero va a ser multiplicado por 1, a continuación por 2, por 4, por 8, 16, 32. Fíjense que cada uno se amplifica por 2. Cada posición se multiplica por 2. Entonces partimos del 1, después tenemos 2, 2 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y bueno, y así sucesivamente. Y nuevamente podemos decir que tenemos potencia aquí. El primer bit es 2 elevado a 0, el segundo 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, hasta todos los bits que nosotros queramos. En forma general, cada bit se va a ir, cada bit se va a ir multiplicando por 2 elevado al índice de la posición, hasta que tengamos los bits que queramos hacia arriba. Pero siempre va a ser 2 elevado a x, ¿ya? Y al igual que en el sistema decimal, los bits menos significativos van a ir hacia la derecha y los que valen más, los más significativos, van a ir a la izquierda. Veamos un ejemplo. Tenemos el número binario 100101. Este número lo descomponemos en los dígitos y lo anotamos aquí debajo de las potencias que nos interesan, ¿ya? Ahí tenemos el 100101. Y tomamos solamente la parte que no importa. Tomamos las potencias. Entonces va a tener 2 elevado a 5 más 2 elevado a 2 más 2 elevado a 0. Hacemos el cálculo y vamos a tener 32 más 4 más 1. Y eso nos va a dar el valor decimal 37. ¿Ya? Lo que hay que entender acá es que no importa la cantidad de bits que tengamos o no importa el número que tengamos, siempre vamos a poder hacer la conversión desde un sistema numérico al otro. ¿Ya? Siempre vamos a pasar, cualquier número decimal se puede pasar a binario. Y con los binarios podemos representar cualquier otro número decimal, ¿ya? Eso nos da como posibilidad infinita, porque basta agregar más bits para poder contar lo que queramos. Ahora, el sistema binario se usa para otras cosas, no solamente como para manejar números, como lo vemos acá, sino que también, por ejemplo, se puede usar para hacer gráficos. Supongamos un gráfico en donde cada bit 1 equivale a un píxel encendido y cada bit 0 equivale a un píxel apagado. ¿Ya? Y aquí podemos ver un ejemplo. Supongamos este gráfico, esta es la letra A del Atari. Y esta letra A del Atari, en alguna parte de la memoria están los datos que forman esta letra. Y lo que hicieron acá en Atari fue que cada línea son 8 bits. Y el 0 indica apagado y el 1 indica encendido. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la primera línea. Probablemente tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0. La segunda línea probablemente tenemos 0, 1, 1, 1, 1, 0. La siguiente línea probablemente tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Y de esa forma se va formando la letra. Aquí si miramos los valores que tengo anotados aquí, traté de imitar un poquito de ese cálculo. Línea por línea tenemos 8 bits. Y aquí yo anoté en 1, en amarillo, están los encendidos. Y todos los demás son 0, que están apagados. ¿Ya? La diferencia de colores de los ceros la hice más que nada para entender esta parte de arriba. Que aquí tenemos la posición de cada bit. El bit de la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tenemos los 8 bits. El bit de la posición 0
se multiplica por 1. En la posición 1 va por 2. Después multiplicamos por 4, por 8, por 16, por 32, por 64 y por 128. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso la primera línea es fácil porque todo vale 0. Así que el resultado va a ser 0. Y el byte que está almacenado en memoria del Atari es un 0. En la siguiente línea tenemos 0001100, que es la parte de aquí arriba. El cachito que está aquí. ¿Y cómo sabemos el valor que está registrado en el computador para representar esta línea? Tomamos uno de los bits y vemos que este bit corresponde al 16. Y lo anotamos aquí, 16. Y el siguiente bit corresponde a la posición 8. Y lo sumamos, 16 más 8. Y eso nos va a dar el número 24. ¿Ya? Internamente, en la memoria del Atari, para representar esta línea, este gráfico, hay un número anotado 24. La siguiente fila tenemos 00, 11, 11, 00. Y aquí nuevamente tomamos los valores de arriba. Tenemos 32 más 16 más 8 y más 4. 32 más 16 más 8 más 4. El valor que está en memoria para representar esta línea del gráfico es el número 60. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden hacer una pausa del video y ver la otra línea. Si se fijan, todos los bits encendidos se van sumando. Aquí se va sumando el valor que tiene cada bit y va a dar un número. Y con eso ustedes forman el carácter. Ahora esto en programación lo vamos a ver, porque vamos a ver cómo hacer gráficos, animación y cosas así. Y vamos a usar esta misma técnica para transformar para saber cómo ingresar los datos en el computador para tener los gráficos. ¿Ya? Ahora estos bits, todos los bits que estamos viendo aquí del sistema binario, internamente en el computador se ven a través de todos estos pines de los chips. Cada pin de un chip tiene un bit, salvo algunos chips especiales, pero eso no lo vamos a ver aquí. Pero podemos pensarlo así: cada pin de esto va a ser un bit. Entonces el computador, en el bit a bit 1 creo, explicamos que el computador tiene un bus. Y el bus son estas líneas que se ven aquí, por donde viajan los datos y se comunican los distintos chips. Entonces cada una de estas líneas va a tener, en el caso del Atari, va a tener 0 volt o 5 volt. 0 volt representa el 0 y 5 volt representa el 1. ¿Ya? Los equipos más modernos no usan 5 volt, usan 3,3 volt. Pero en el tiempo del Atari se usaba 5 volt. Entonces lo que vamos a ver aquí son puros números binarios que están dando vuelta. ¿Ya? Cuando un chip se quiere comunicar con otro, lo que hace es encender o apagar estas líneas para que se forme un número al otro lado. Ya, vamos a ver algunos números interesantes que se empiezan a formar con los bits. Y aquí vamos a ver que algunos números tienen una explicación. Porque de repente uno dice, ¿por qué 1024? ¿Por qué no simplemente 1000? ¿O por qué 256 combinaciones con 8 bits? Vamos a ver primero, para repasar, cuáles son los rangos en el sistema decimal. ¿Ya? En el sistema decimal, el rango que uno puede usar, el rango de números, cuántos números puedo usar, depende de cuántos dígitos uno esté usando en el número. Si yo tengo un solo dígito, puedo usar hasta 10 elementos, ¿cierto? Porque ya después el 11 necesita 2 dígitos. Con 2 dígitos puedo usar 100 elementos, desde el 0 hasta el 99. Con 3 dígitos van a ser 1000, ¿ya? Y como regla general uno puede decir, oye, si tengo n dígitos, los números que puedo nombrar con n dígitos decimales son 10 a la n. Hagamos un ejemplo simple. El caso 1000. El caso, de 0 a 999 tengo 3 dígitos. Por lo tanto, n vale 3. Y esto nos da 10 elevado a 3, que es 10 por 10 por 10, 1000. ¿Ya? Esto, a lo mejor va un poquito rápido. Le pueden poner pausa y mirar los números en pantalla. ¿Ya?
Lo que pasa es que normalmente el sistema decimal uno lo tiene tan metido adentro que para uno es automático. Pero esta es como la lógica que hay detrás del sistema decimal. En el caso del sistema binario tenemos algo parecido. A medida que agregamos bits, lo que hacemos es ir multiplicando por 2. ¿Ya? Entonces con un bit tenemos 2 elementos. Con 2 bits tenemos 2 por 2. Con 3 bits 2 por 2 por 2. Y con n bits 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta n. ¿Ya? Y nuevamente podemos decir que con n dígitos binarios o bits, el rango va a ser 2 elevado a n. ¿Y a qué llegamos con esto? Si para n dígitos o bits el rango es 2 elevado a n, probemos con algunos números. Con 8 bits tenemos 2 elevado a 8 valores posibles. 2 elevado a 8. Y 2 elevado a 8 es 256. Es por eso que un computador de 8 bits o un byte de 8 bits solamente puede almacenar 256 valores. Porque eso es lo que uno puede hacer con 8 bits. Porque 256 es 2 elevado a 8. Ahora, con 10 bits va a tener 2 elevado a 10 y ¿cuánto nos da? 1024. Este es el origen del número 1024. 2 elevado a 10. 10 bits. ¿Ya? Y con 1024 se usa todas las conversiones de kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. ¿Ya? Otra prueba que podemos hacer es con 16 bits. ¿A cuánto llegamos? Con 16 bits vamos a tener 2 elevado a 16. Y 2 elevado a 16 son 65.536. Un número que ya hemos visto cuando estudiamos el Atari. ¿Y esto cuánto es? Son 64 kilobytes. Si el Atari tiene un bus un bus de direcciones de 16 bits, ¿cuántas direcciones puede usar? 64 kilobytes. Por eso, computadores como el Atari y otros computadores que usan un bus de 16 bits pueden acceder como máximo a 64 kilobytes. Porque eso es lo que nos da la cantidad de bits. Ya, hay otros sistemas numéricos que me interesa aprender acá. Si están un poquito cansados, póngale pausa al video. Porque igual yo sé que son hartos números. ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos el sistema hexadecimal. ¿Para qué sirve el sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal es un sistema numérico que nos permite simplificar la forma en que hablamos de los bytes. ¿Ya? La gracia del sistema hexadecimal es que todos los bytes se pueden representar con 2 dígitos solamente. ¿Ya? O sea, el número 255 necesita solamente 2 dígitos en este otro sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, en vez de usar como base el número 2 o el 10, funciona en base al número 16. ¿Ya? ¿Cómo se origina este sistema? Lo que hicieron fue tomar un byte, los 8 bits, y lo dividieron en dos partes. Y a cada parte le llaman un nibble. Entonces tenemos el nibble de la izquierda y el nibble de la derecha. ¿Ya? Entonces, si tenemos 4 bits para cada nibble, recordemos que la cantidad de combinaciones es 2 elevado a 4 en este caso, porque tenemos 4 bits. Y con 2 elevado a 4 tenemos 16 valores, por eso se usa 16 acá. ¿Ya? Porque son 4 bits. Entonces, cualquier byte que ustedes lo puedan dividir, o sea, cualquier byte se puede dividir en 2 mitades, en 2 nibbles, y cada una corresponderá a un valor hexadecimal. ¿Ya? Si se acuerdan, en el sistema decimal tenemos 10 símbolos, en el sistema binario tenemos 2 símbolos, y en el sistema hexadecimal de 16 vamos a tener 16 símbolos. Y aquí se nos produce un pequeño problema, que nosotros los humanos conocemos hasta el 9. Entonces, ¿qué otro símbolo podemos usar? Y lo que hicieron en el sistema hexadecimal es empezar a usar las letras. ¿Ya? Entonces, cuentan hasta el 9
Y cuando llegan al 10, el sistema hexadecimal ocupa la letra A. O sea, la letra A hexadecimal vale 10. La B vale 11. La C 12. Y así hasta la F, que vale 15. Y ahí se acaba. Del 0 al 15 tenemos 16 valores distintos. Ya aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos este byte que está acá. Y lo dividimos en dos dígitos hexadecimales. El primero, en binario, corresponde al 1001. Y si hacemos la transformación de este número a decimal, nos va a dar 9. Y la otra mitad, tenemos 0010. Y esta otra mitad, si hacemos el cálculo, nos va a dar el número decimal 2. Perdón, en hexadecimal. Estamos en hexadecimal porque estamos de a 4 bits. Hexadecimal. Entonces tenemos el 9 y el 2. Estos números se juntan y se escriben así: 9, 2. Entonces el binario 10010010 equivale al hexadecimal 9, 2. ¿Ya? Y esto lo podemos hacer con todos los números, o sea, con todos los bytes. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el 10100100. Nuevamente lo dividimos en dos mitades. Y vamos a ver primero a nivel de decimal. La primera mitad equivale a 128 más 32. 128 más 32. Y la otra mitad equivale al número 4. ¿Ya? Aquí ustedes pueden poner pausa y ver los números y hacer el cálculo. Y esto, si lo sumo, me da 164 decimal. Ahora, si repetimos para comprobar el cálculo por en hexadecimal, tenemos que la primera parte, 1010, equivale al hexadecimal A, que es 10. Y la segunda parte, 0100, equivale al hexadecimal 4. Entonces tenemos A4 como un número hexadecimal. Y si ahora transformamos este número hexadecimal a decimal, tomamos el primero y lo multiplicamos por 16 y le sumamos el segundo. 10 por 16, 160. Le sumamos el 4, 164. Y ahí hemos comprobado que, ya sea usando el sistema decimal o el hexadecimal, al final llegamos al mismo número. Y aquí, con el cálculo, vimos que el hexadecimal correspondiente es A4. Aquí está anotado. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un número muy conocido por todos. Sobre todo cuando usan HTML, usan colores. Los colores en HTML se especifican en forma hexadecimal. Entonces, si ponemos todos los bits en 1, está todo encendido, está al máximo su valor, lo dividimos en dos partes, vamos a ver que se encienden todos los bits y el número que me da, si lo sumo todos, va a ser 255, que es el número máximo del byte. Y si lo vemos como hexadecimal, cada mitad vale F, por lo tanto tenemos FF, el F vale 15, y hacemos el cálculo 15 por 16 más 15. Eso nos da 240 más 15 y nos da obviamente el número 255. Y este es el famoso hexadecimal FF. ¿Ya? O sea, FF es el valor máximo que va a tomar un byte. Por eso se usa, por ejemplo, para llegar al máximo color. Al máximo rojo, al máximo verde, al máximo azul. Y si los pongo todos juntos me queda el máximo de toda la luz, que es blanco. Ya, ahora aquí hemos visto solamente bytes. ¿Ya? Solamente 8 bits. Pero ¿qué pasa cuando queremos usar direcciones? Nosotros vimos un poco antes que las direcciones son de 16 bits. Entonces ya no nos alcanzan dos dígitos hexadecimales. Vamos a necesitar 4. ¿Ya? Con 16 bits vamos a tener en realidad 2 bytes. ¿Ya? Y como dijimos antes, con esto podemos acceder a 64 kilobytes. Podemos direccionar 64 kilobytes.
Y aquí vamos a necesitar 4 dígitos hexadecimales, 2 por cada byte. Y aquí hay unos ejemplos. Aquí cada dígito hexadecimal va a estar multiplicado por 16. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos hecho antes con el 2 y con el 10, ahora es con el 16. Entonces, por ejemplo, 1FFF. El 1 por 16 elevado a 3, F por 16 elevado a 2, F por 16 elevado a 1, F por 16 elevado a 0. Que equivale a 1 por 16 elevado a 3, 15 por 16 elevado a 2, 15 por 16 elevado a 1, más 15. Si hacemos el cálculo nos da el número 8191. Después tenemos otro valor, por ejemplo, el 2000. Si hacemos el cálculo es muy simple porque es solamente el 2 por 16 elevado a 3. Y eso nos va a dar 8192. Después tenemos otro ejemplo acá y finalmente, ustedes lo pueden ver más lento esto, finalmente tenemos el valor FFFF, que es la última dirección posible. Entonces vamos a multiplicar todo esto por 15. 15 por 16 elevado a 3, 15 por 16 elevado a 2, 15 por 16 elevado a 1, 15 por 16 elevado a 0. Y ese cálculo nos va a dar el número que nosotros esperábamos, que era 65.535. ¿Ya? Este tipo de números como este, el 65.535, nos va a aparecer por todos lados, está en la sopa. ¿Ya? Y finalmente hay otro sistema numérico que es el octal, que es en base a 8. ¿Ya? Parece una locura, pero en algunos casos puede ser útil. El sistema octal se usa en Unix, por ejemplo, para describir los permisos. Hay 3 tipos de permisos. El permiso son permisos de archivo. Hay 3 tipos de permisos. Podemos pensar en lectura, escritura y ejecución. ¿Ya? El archivo se puede leer, se puede escribir o se puede ejecutar. Entonces, con 3 bits especifican cada valor. ¿Ya? Ahora, esto ya como que queda un poquito fuera del ámbito porque al menos en programación de bajo nivel no creo que veamos cosas de 3 bits. O sea, el octal no creo que lo vayamos a usar. Ahora, si a usted le interesa la parte de Unix y cómo funcionan esos los permisos, en cualquier Unix ustedes ponen man chmod y les va a explicar el sistema octal y cómo usar cada bit. Bueno, no sé si habrá sido un poco denso o no, espero que no, pero si es que fue un poquito denso esta parte, les recomiendo verlo roso. Vean primero la parte de decimal, una vez bien entendida pasen a la siguiente, binario, y después hexadecimal. ¿Ya? Recuerden que vamos a hacer sesiones de preguntas, así que si quedan dudas me escriben en los comentarios y podemos juntarla para una sesión de preguntas y a lo mejor podemos hacer algunos ejemplos con alguna calculadora o algo así. A propósito de calculadora. En el caso de Linux viene una calculadora que es súper práctica porque permite hacer estas transformaciones automáticamente. ¿Ya? Por ejemplo, la calculadora tiene un modo. Normalmente está en modo básico, pero ustedes la pueden poner en modo programación. Y en el modo de programación, ustedes dicen qué sistema numérico van a escribir aquí. Entonces, en el sistema numérico decimal yo escribo, por ejemplo, 128. Y automáticamente esta calculadora les va a indicar el número 128 pero en otros sistemas decimales. O sea, perdón, en otros sistemas numéricos. El número 128 en hexadecimal es el 80. En octal es el 200. Y aquí aparece la representación en binario. Ahí hay un bit encendido. ¿Ya? Por ejemplo, el 255, que es lo mismo recién. En hexadecimal es FF y en binario es 1111 1111. Vimos también cuál es el 65.535. Y ahí está. FFFF y en binario puros 1 por allá. ¿Ya? Ahora también puedo hacer lo inverso. Yo en este calculadora puedo decir vamos a usar hexadecimal. Y voy a escribir el FFFF.
y automáticamente me dice que el FFFF en decimal es el 65.535. Entonces es súper fácil con esta calculadora ir cambiándolo, ir viendo ir haciendo conversiones numéricas. Eso. Bueno, les doy gracias por todo el feedback que he tenido de los capítulos que ya hicimos. Viene uno nuevo sobre Assembler ahora. Ya por fin vamos a programar en Assembler. Este episodio es importante que lo manejen bien para poder entender algunas partes del otro. O sea, yo creo que igual lo pueden entender, pero es conveniente que vayan con este bien revisado antes de llegar al siguiente, ¿ya? Lo típico, no se olviden de suscribirse al canal para que sepan cuando hay episodios nuevos. Poner la campanita, ¿cierto? La campanita para que le avise cuando al tiro le llega un correo diciendo que apareció un capítulo nuevo. Y eso, agradecido por la buena recepción que hemos tenido y esperando continuar con más Bit a Bit.